La madrugada apenas comenzaba a teñir el horizonte con destellos de luz pálida cuando Stephanie abrió los ojos. Como lo había hecho cada día de su vida. Su pequeña casa rural, con sus muebles gastados por los años, permanecía inmersa en el silencio perpetuo que se había vuelto sofocante en los últimos tiempos. El frío de la mañana atravesaba las paredes. Pero no era el frío lo que ocupaba sus pensamientos. Estaba inquieta, pero no por las corrientes de aire que entraban, sino por algo mucho más profundo. Su hijo, Esteban. Las noches sin dormir se habían convertido en su constante, siempre pensando en él. 2 años habían transcurrido desde la última vez que vio su rostro o escuchó su voz. Al principio, se había convencido a sí misma de que su ausencia era simplemente el resultado de la agitada vida en la ciudad. Pero con el paso del tiempo, esas explicaciones se desvanecieron, dejando espacio solo para la duda. Los vecinos no ayudaban. Sus preguntas eran dagas que se clavaban en su corazón. ¿Y su hijo? ¿Cuándo la va a visitar? Con una sonrisa forzada, respondía que Esteban estaba ocupado, aunque por dentro sentía una angustia creciente, como una tormenta silenciosa. Esa mañana, mientras se colocaba su vieja falda de lana marrón y la blusa guardada para momentos especiales, algo cambió. Decidió que ya no podía seguir esperando. El silencio de las noches era demasiado abrumador y el vacío que sentía, insoportable. Si Esteban no regresaba, entonces ella lo buscaría. Había criado a su hijo sola, trabajando en el campo bajo el sol abrasador, tras la muerte de su esposo. Él era todo para ella. No podía simplemente dejarlo ir sin descubrir la verdad. ¿Estaba bien? ¿Había algo, o alguien que lo mantenía alejado? ¿O quizás había una razón más oscura detrás de su desaparición? Con una pequeña maleta en la mano, Stephanie salió de su casa, cerrando la puerta con un nudo en la garganta. El camino hacia la ciudad, aunque no largo en kilómetros, parecía infinito en cuanto al peso emocional. Subió al autobús desvencijado, sentándose cerca de la ventana mientras veía los campos, su hogar, desvanecerse en la distancia. Los recuerdos la invadieron. Las despedidas a Esteban, lleno de promesas y sueños, cuando partió hacia la ciudad. Él había prometido volver. Prometido que su éxito sería también el de ella. Pero ahora, después de tanto tiempo en silencio, esas promesas se sentían vacías, llenándola de tristeza. El paisaje cambió a medida que el autobús avanzaba. Las extensiones verdes se convirtieron en edificios grises, altos, que parecían devorar el cielo. La ciudad, ruidosa y vibrante, se sentía totalmente extraña para Stephanie. Las luces, el tráfico, la prisa incesante, todo aquello la hacía sentir fuera de lugar, pero no podía retroceder. Esteban estaba en algún lugar de aquella urbe inmensa, y ella tenía que encontrarlo. Al bajar en la estación, se sintió pequeña ante el mar de personas que pasaban a su lado sin siquiera mirarla. Con manos temblorosas, sacó de su bolso un papel, arrugado con la dirección de la mansión donde su hijo supuestamente vivía. Había mantenido esa dirección guardada en su bolso desde la última carta que recibió de Esteban. Se encontraba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Un lugar que jamás imaginó pisar. Al subir al taxi que la llevaba hacia aquel rincón lujoso, Stephanie observaba asombrada cómo las calles se transformaban en avenidas majestuosas y las mansiones se alzaban imponentes a ambos lados del camino. Los enormes edificios, las casas de ensueño, eran más de lo que ella alguna vez había podido imaginar. Todo se veía perfecto. Demasiado perfecto. Sin embargo,
Esa perfección le parecía fría, inhumana, como si no hubiese vida real en esos muros impolutos. En su mente resonaba la promesa que Esteban le había hecho años atrás. Un día te traeré a vivir conmigo, mamá, aquí en la ciudad, donde todo es más sencillo, más cómodo. Pero para Stephanie, esa vida nunca fue su deseo. Ella solo anhelaba la felicidad de su hijo, aunque eso implicara que él viviera lejos. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una mansión que parecía salida de un cuento. Las rejas de hierro y el jardín inmaculado la intimidaban. Pagó al taxista con manos temblorosas y bajó del coche, sintiéndose diminuta frente a la majestuosidad del lugar. Cada rincón parecía observarla, juzgándola por su presencia en un espacio donde sentía no pertenecer. Tomó aire profundamente y, armándose de valor, tocó el timbre. Los minutos que siguieron le parecieron interminables, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a una joven de porte elegante. Su belleza era distante, y sus ojos fríos al cruzarse con los de Stephanie mostraron una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Sí?, preguntó la joven, su tono impregnado de una indiferencia que resultaba cortante. Soy Stephanie, la madre de Esteban, respondió, su voz quebrándose levemente. El rostro de la joven permaneció impasible, como si aquellas palabras no tuvieran ningún significado para ella. Esteban no está en casa, dijo con sequedad. Está ocupado con sus negocios. El corazón de Stephanie se hundió aún más, pero no permitió que su decepción se apoderara de ella. Había llegado demasiado lejos, con el alma herida, para ver a su hijo, y no se marcharía sin luchar. He viajado desde el campo para verlo. Esperaré hasta que regrese, dijo, su voz tranquila, aunque por dentro el caos emocional la devoraba. La joven, que se presentó como Consuela, la miró con irritación evidente antes de suspirar con resignación. Tras un momento de vacilación, la dejó entrar, conduciéndola hacia una pequeña sala cerca de la entrada. La opulencia del lugar era deslumbrante, pero para Stephanie, el contraste entre su propia humildad y aquel lujo desbordante no significaba nada. Su única preocupación era su hijo. ¿Por qué no le había contado nada sobre esta nueva vida? ¿Por qué nunca mencionó su matrimonio? El tiempo comenzó a alargarse en aquella sala silenciosa. Stephanie, sentada en un sofá que parecía nunca haber sido usado, sentía como una sensación oscura se apoderaba de su pecho. Algo no encajaba. Lo sabía. No podía dejar de observar a su alrededor, atrapada entre la magnificencia fría de la mansión y la simplicidad de su hogar en el campo. Las paredes, cubiertas con cuadros de evidente valor, parecían observarla desde su altura, mientras las pesadas cortinas de terciopelo colgaban, como si escondieran secretos invisibles. A pesar del lujo que la rodeaba, algo en esa casa le transmitía una sensación de vacío, como si, detrás de toda esa opulencia, faltara el latido de la vida. Stephanie se movió inquieta en el sofá de cuero, que emitió un crujido seco bajo su peso. La incomodidad de estar en un lugar que no le pertenecía era palpable, pero el amor por su hijo la mantenía anclada. Había recorrido tanto para llegar allí. No podía marcharse sin respuestas. Sus ojos vagaron por la sala, buscando alguna señal de Esteban, una foto, un objeto que confirmara que ese lugar realmente le pertenecía. Pero no había nada. Ni una sola imagen de su hijo, ni un solo rastro que indicara que él vivía allí.
Era como si esa mansión no tuviera ninguna conexión con Esteban. Pasaron unos minutos antes de que Consuela, la esposa de Esteban, volviera a la sala. Su rostro seguía mostrando esa frialdad imperturbable. Y traía consigo una taza de té que colocó frente a Stephanie sobre una mesita. «Tome algo para calentarse», dijo en un tono distante. «Gracias, hija», respondió Stephanie, con la esperanza de que su gesto de amabilidad rompiera la barrera entre ambas. «¿Sabes cuándo regresará Esteban? Me muero por verlo». Consuela se acomodó en una silla cercana, cruzando las piernas con una gracia casi mecánica. Sus ojos recorrieron a Stephanie de pies a cabeza, como si la estuviera evaluando minuciosamente. «Esteban está muy ocupado estos días», contestó Consuela con una calma calculada. «Los negocios lo absorben por completo. A veces ni siquiera duerme aquí. Viaja constantemente, cerrando tratos. Es un hombre muy demandado». Stephanie asintió lentamente, pero las palabras de Consuela no lograban calmar la inquietud que sentía. Ese no era el Esteban que ella conocía. Su hijo, aunque trabajador, siempre había sido cariñoso y atento. Jamás habría dejado pasar tanto tiempo sin contactar con ella. La actitud fría de Consuela le resultaba cada vez más sospechosa, como si hubiera algo que no quería decirle. «¿Y cuándo crees que podré verlo?», insistió Stephanie, esta vez con más firmeza en la voz. «No lo sé», respondió Consuela mientras se ponía de pie. «Podría tardar días, quizás semanas. No conozco su agenda con exactitud, pero si lo deseas, puedes quedarte aquí hasta que regrese». Antes de que Stephanie pudiera decir algo más, Consuela ya se había dado la vuelta, dejándola una vez más sola en esa sala desprovista de calidez. Stephanie observó cómo la figura de la joven desaparecía tras una puerta, y quedó sumida en el eco de sus propios pensamientos. El tiempo en la mansión transcurría con una lentitud desesperante. Los rayos del sol, que al principio iluminaban el lugar, comenzaban a desvanecerse, tiñendo el espacio de un tono anaranjado dorado. Los segundos parecían interminables mientras Stephanie esperaba algún indicio de noticias sobre su hijo. El té que Consuela había dejado frente a ella ya se había enfriado, pero Stephanie no lo tocó. Su estómago, atrapado en un nudo de ansiedad, le impedía ingerir algo. Con el paso de las horas, la incomodidad fue en aumento. El silencio de la mansión no era pacífico, sino perturbador, casi sofocante. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, y cada sonido, desde el leve crujir de la madera hasta los murmullos lejanos del personal, retumbaba en su mente con una intensidad que la hacía estremecerse. Stephanie no podía ignorar lo que su instinto de madre le decía. Algo andaba mal. Había una verdad oculta tras esa fachada de frialdad. Algo que Consuela no quería, o no estaba dispuesta a revelarle. Los empleados de la casa pasaban de un lado a otro sin mirarla directamente, moviéndose como sombras entre las habitaciones, siempre con prisa, como si quisieran evitar ser vistos. Aquello no hacía más que alimentar la inquietud en el corazón de Stephanie. Ninguno le dedicaba una sonrisa, ni siquiera una mirada de cortesía o empatía. Se sentía como una extraña, como si su propia existencia estuviera fuera de lugar en la vida de Esteban. Cuando la oscuridad envolvió la mansión por completo, Consuela apareció de nuevo en el salón. Esta vez, no hubo palabras amables ni excusas. Simplemente se quedó de pie en el umbral de la puerta, observando a Stephanie con la misma mirada distante de siempre.
Es tarde, señora Stephanie, dijo sin emoción alguna. Pediré a Rafael, nuestro mayordomo, que la acompañe a una habitación. Es probable que Esteban tarde unos días en regresar. Stephanie se levantó lentamente, asintiendo con la cabeza, aunque su corazón estaba lleno de dudas y preguntas sin respuesta. Quería decir algo más. Preguntar. Pero sabía que no conseguiría nada de Consuela. Había una barrera invisible alrededor de aquella mujer. Impenetrable por ahora. Al momento, Rafael, el mayordomo, apareció en la puerta. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por las marcas del tiempo, y una expresión de reserva. En silencio, le hizo un gesto a Stephanie para que lo siguiera por los pasillos oscuros de la enorme casa. Mientras caminaban, ella notó que el hombre evitaba mirarla a los ojos, pero había algo en su actitud que la hizo sospechar que él sabía más de lo que dejaba entrever. Llegaron a una pequeña habitación, alejada del corazón de la mansión. Era una simple habitación de invitados, pero para Stephanie era suficiente. El cansancio físico y emocional la abrumaba. Se sentó al borde de la cama, escuchando el eco de los pasos de Rafael alejándose lentamente por el pasillo. El silencio, una vez más, la envolvió, aplastando su pecho como una carga invisible. Antes de que Rafael cerrara la puerta, Stephanie lo llamó, con una pregunta que la había estado rondando desde que llegó. «Disculpe, Rafael, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Sabe usted cuándo regresará mi hijo?». El mayordomo vaciló un momento, como si estuviera decidiendo si debía o no responder. Finalmente, asintió ligeramente, sin levantar la mirada. «Su hijo, Esteban, es complicado, señora Stephanie. Él está muy ocupado», añadió rápidamente, y sin decir más, cerró la puerta. Las palabras de Rafael resonaron en la mente de Stephanie. Pero fue el tono con el que las dijo lo que la dejó más inquieta. Eran las mismas palabras vacías que Consuela había repetido, pero esta vez con una sombra de significado oculto, como si hubiera algo más bajo la superficie. ¿Qué era lo que estaban ocultando? Tendida en la pequeña cama, Stephanie cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Su hijo, su querido Esteban, estaba en algún lugar, quizás más cerca de lo que ella pensaba, pero envuelto en un misterio que aún no lograba descifrar. ¿Qué le estaba ocultando Consuela? ¿Por qué todos en la casa parecían evitar hablar de Esteban de manera directa? Mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente, Stephanie supo una cosa con absoluta certeza. No se marcharía de esa mansión hasta descubrir la verdad sobre su hijo. Algo no estaba bien, y lo sentía profundamente en su interior. Cuando el primer rayo de sol se filtró a través de las gruesas cortinas, Stephanie abrió los ojos tras una noche de sueños inquietantes. El cansancio emocional pesaba sobre ella, pero sabía que no podía permitirse descansar. A pesar de las insistencias de Consuela sobre el supuesto viaje de Esteban, su corazón le decía otra cosa. Algo en esa casa no encajaba. Algo que todos parecían estar escondiendo. Se levantó lentamente, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos, y se vistió con la misma ropa que había traído del campo. Una vez lista, decidió bajar al comedor, con la esperanza de que, quizás, Consuela finalmente le diera alguna noticia más concreta sobre su hijo. A medida que recorría los largos pasillos de la mansión, el silencio era abrumador. Apenas se escuchaban los pasos sigilosos de los empleados, que se movían como fantasmas entre las habitaciones, siempre evitando cruzar una palabra o una mirada con ella. Cuando llegó al comedor,
lo encontró vacío. La gran mesa estaba dispuesta para un banquete. Pero ni rastro de Consuela ni de ningún otro miembro de la casa. Los sirvientes iban y venían rápidamente, sirviendo un desayuno que parecía exagerado para la atmósfera de soledad que envolvía la casa. Stephanie se sentó en una de las sillas, sintiéndose fuera de lugar entre tanto lujo, pero decidió esperar. Los minutos, tal vez horas, pasaron, pero Consuela nunca apareció. Aunque la mansión era imponente en tamaño, Stephanie comenzó a percibir una sensación de vacío cada vez más apremiante. Los sirvientes la rodeaban, pero siempre evitaban sus ojos, como si tuvieran miedo de que ella les dirigiera alguna pregunta. No había sonrisas, ni gestos de amabilidad, como si su sola presencia alterara la frialdad perfectamente orquestada por Consuela. Después de terminar su desayuno, sin realmente recordar qué había comido, Stephanie decidió que no podía quedarse quieta. Recorrió la casa, pasando por varias puertas cerradas con llave. Algo que le pareció particularmente extraño en una residencia tan grande. Cada vez que intentaba acercarse a una de esas puertas, algún empleado aparecía como de la nada, ofreciéndole alguna excusa para alejarse de esa zona, como si la estuvieran vigilando de cerca. En uno de los pasillos más alejados, cerca de lo que parecía ser el ala destinada al personal de servicio, Stephanie divisó a Rafael, el mayordomo. Estaba inclinado, limpiando con cuidado una mesa antigua, pero al notar su presencia, se detuvo. Sus ojos, cargados de una extraña mezcla de preocupación y cautela, se clavaron en ella por un instante demasiado largo. «Rafael», llamó Stephanie, acercándose lentamente. El hombre levantó la vista, visiblemente incómodo, pero a diferencia de los demás, no la evitó. «Señora Stephanie», respondió con su habitual tono grave. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Stephanie con determinación, sabiendo que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Rafael se puso rígido de inmediato, como si aquella pregunta lo hubiese colocado en una situación peligrosa. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. «Señora», empezó a decir, pero las palabras parecían atragantársele. Guardó silencio por un instante, luchando con lo que quería o debía decir. Stephanie sabía que Rafael tenía las respuestas que ella buscaba. Era la clave para entender qué estaba pasando realmente en esa casa. Si no es su lugar decirlo, entonces, ¿de quién es?, replicó con calma forzada. «Mi hijo es lo único que tengo. Y sé que no me están diciendo toda la verdad». Rafael desvió la mirada, visiblemente afectado por la situación. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un sonido en el pasillo lo hizo tensarse. Consuela apareció en el umbral de la puerta, su presencia imponente llenando la habitación. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, esbozando una sonrisa tensa mientras miraba a Stephanie, y luego a Rafael. Él inmediatamente regresó a su tarea, sin decir una palabra más. Stephanie sintió el peso de la mirada de Consuela sobre ella, pero no hizo ningún comentario. Sabía que debía actuar con cautela. Asintió ligeramente y se dirigió al salón principal. Más tarde, mientras la tarde caía, Stephanie decidió volver a buscar a Rafael. Sabía que él era su única esperanza en esa casa llena de secretos. Lo encontró en la cocina, ocupado organizando los cubiertos, y esta vez se aseguró de que no hubiera nadie alrededor. «Rafael, por favor. Sé que usted sabe algo. Le ruego que me diga la verdad»,
suplicó en voz baja, sus ojos llenos de desesperación. Rafael bajó la mirada, pero esta vez no pudo contenerse. Señora Stephanie, las cosas en esta casa no son lo que parecen, murmuró con un tono tenso. Su hijo, Esteban, no está de viaje. Él está aquí, en la casa. El corazón de Stephanie se paralizó por un instante. ¿Esteban había estado allí todo el tiempo? ¿Por qué Consuela le había mentido? Antes de que pudiera formular más preguntas, Rafael continuó, bajando aún más la voz. Esteban sufrió un accidente hace meses. Un accidente muy grave. Desde entonces, Consuela no permite que nadie lo vea. Lo mantiene oculto. No puedo decir más. Pero usted tiene derecho a saberlo. Solo tenga cuidado. Consuela no es quien parece ser. El corazón de Stephanie latía con fuerza mientras procesaba la información. ¿Esteban estaba en esa mansión todo el tiempo? ¿Por qué Consuela lo mantenía oculto? ¿Qué clase de accidente había sufrido? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Rafael se alejó rápidamente, dejándola sola en la cocina, abrumada por las nuevas revelaciones. Esa noche, en su pequeña habitación, Stephanie no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. Y ahora lo sabía, con certeza. Consuela le había mentido desde el principio. Su hijo, su amado Esteban, estaba allí, en algún lugar de esa mansión, prisionero de alguna manera que aún no comprendía. La intriga y el miedo se apoderaban de su mente. Pero había algo claro. No se marcharía de ese lugar hasta saber exactamente qué le había sucedido a su hijo, y por qué su propia esposa lo mantenía apartado del mundo. Stephanie se juró a sí misma que descubriría la verdad, sin importar el precio. Esa noche, apenas logró dormir. Los murmullos que provenían de los rincones oscuros de la casa parecían entrelazarse con sus pensamientos inquietos. Sabía que Esteban estaba allí, tan cerca, y al mismo tiempo, tan inaccesible, escondido en algún lugar por la frialdad controladora de Consuela. Las palabras de Rafael resonaban una y otra vez en su mente. ¿Esteban está en la casa? Pero, ¿por qué nadie hablaba de él? ¿Qué tipo de accidente lo había condenado a ser mantenido oculto, invisible ante el mundo? La ansiedad y el temor no le permitían quedarse quieta. El silencio dentro de la mansión era más opresivo de lo habitual. Como si las paredes mismas supieran que algo estaba profundamente mal. La sensación de inquietud la devoraba por dentro. Y finalmente se levantó de la cama, decidida a actuar. Sabía que Consuela no le proporcionaría más información y que las pocas pistas obtenidas de Rafael no eran suficientes. Debía encontrar la verdad por sí misma, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Descalza y con pasos cautelosos, salió de su habitación y recorrió los pasillos apenas iluminados por las luces tenues de las lámparas. Cada paso que daba hacía que su respiración se acelerara, y el eco de sus pies resonaba en los rincones oscuros, como si la propia mansión la estuviera vigilando. Las sombras alargadas de los muebles parecían moverse alrededor de ella, y un escalofrío le recorrió la espalda. Caminó frente a varias puertas cerradas, recordando cómo, en los días anteriores, había notado que muchas habitaciones permanecían completamente bloqueadas. Se detuvo frente a una de esas puertas. Era una gran puerta de madera con una cerradura pesada. Algo en su interior le decía que detrás de esa puerta se ocultaba una parte de la verdad que tanto anhelaba descubrir. Giró el pomo, pero estaba cerrada, como muchas otras. A punto de alejarse, un sonido captó su atención.
Un murmullo suave, apenas perceptible, provenía del otro lado de la puerta. Stephanie contuvo la respiración y acercó su oído a la madera. No podía distinguir las palabras, pero no cabía duda de lo que oía. Alguien estaba hablando. Y no era una sola voz, sino dos. Parecía una conversación. El miedo y la curiosidad se entrelazaron en su pecho. ¿Quién estaba allí? ¿Podría ser Esteban? Dio un paso atrás. Su corazón latiendo con fuerza. Aunque no podía abrir la puerta, lo que acababa de escuchar confirmaba sus sospechas. Algo estaba sucediendo detrás de esas paredes bloqueadas. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció al final del pasillo. Era Rafael, el mayordomo. Al verla allí, su cuerpo se tensó visiblemente. Se acercó a ella con pasos silenciosos, como si intentara no alertar a nadie más en la casa. «Señora Stephanie», susurró, con un tono de urgencia. «No puede estar aquí. Consuela no debe enterarse», susurró Rafael con tono de advertencia. Stephanie lo miró fijamente, sus ojos reflejando la urgencia de una madre desesperada por conocer la verdad. «Rafael, por favor, dime la verdad», imploró en voz baja. «Mi hijo está aquí, ¿verdad? No puedes seguir ocultándomelo. Algo está mal. Lo siento en lo más profundo de mi corazón». Rafael miró nerviosamente a ambos lados del pasillo antes de acercarse más a ella, con los ojos llenos de preocupación, pero también de compasión. «Tiene razón», murmuró Rafael, con voz grave. «Esteban está aquí, pero no como usted lo esperaba». «¿Sufrió un accidente?», preguntó Stephanie, su voz temblando por el miedo y la angustia. Rafael tragó saliva, claramente nervioso por lo que estaba a punto de confesar. «Nadie sabe con certeza lo que sucedió. Consuela nos dijo que Esteban tuvo una caída. Pero los rumores...». Rafael volvió a mirar hacia ambos lados antes de continuar. «Dicen que no fue un accidente. Lo que es seguro es que desde entonces Esteban no ha sido el mismo. Está postrado en una cama, gravemente enfermo. Lo mantienen recluido en una habitación del ala más alejada de la casa, a la que solo Consuela y unas pocas personas tienen acceso». Stephanie sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La desesperación llenaba su pecho. «¿Por qué lo ocultan?», preguntó, con la voz entrecortada por el dolor. «No lo sé con certeza», respondió Rafael, mirando al suelo. «Pero muchos creemos que no fue solo un accidente. Consuela. Ella ha cambiado muchas cosas desde que Esteban cayó enfermo. Se ha apoderado de todos los negocios y apenas permite que alguien lo visite. Incluso la enfermera que lo cuida está completamente bajo su control. Esta casa se ha convertido en una prisión para él». Un torbellino de emociones recorrió a Stephanie. El dolor, la ira, el miedo. Su hijo, su amado Esteban, estaba prisionero en su propia casa, bajo el control de su esposa. Y nadie hacía nada para salvarlo. «Tengo que verlo», dijo con determinación, apretando los puños. «Necesito ver a mí y mi hijo». Rafael la miró con tristeza. «No es tan sencillo», respondió, negando con la cabeza. «Consuela tiene ojos en todas partes. No deja que nadie se acerque a Esteban sin su permiso. Pero hay alguien que quizás pueda ayudarla». Stephanie alzó la vista, esperanzada. «La enfermera que cuida de Esteban se llama Azmina. Es la única persona que lo ha visto desde que enfermó. Si logra hablar con ella, tal vez pueda obtener más respuestas». Una chispa de esperanza encendió el alma de Stephanie. Finalmente, tenía un nombre. Una posible aliada.
Pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro no solo la salud de su hijo, sino también su propia vida. Rafael la tomó suavemente del brazo y la guió hacia la parte trasera de la casa, donde un pequeño jardín quedaba oculto por los altos muros de la mansión. No puede actuar de inmediato, le advirtió Rafael. Debe esperar el momento adecuado. Consuela sale de la casa en ciertos momentos para atender los negocios. Cuando se ausente, encontraré la manera de que pueda hablar con Azmina. Pero, por favor, señora Stephanie, tenga cuidado. Aquí nadie está a salvo. Stephanie asintió, sintiendo una determinación férrea en su interior. El aire fresco del jardín nocturno rozó el rostro de Stephanie, proporcionándole un instante de claridad en medio del torbellino de emociones. Aunque comenzaba a ver cómo las piezas del rompecabezas encajaban, también comprendía que enfrentarse a Consuela sería un desafío lleno de riesgos. De regreso en su habitación, se dejó caer en la cama, incapaz de detener el caos en su mente. Sabía que Esteban estaba allí, en algún rincón de esa enorme mansión, y no descansaría hasta liberarlo. Lo que ahora estaba claro para ella era que no estaba sola en esta batalla. Tanto Rafael como Azmina representaban la clave para descubrir lo que en realidad sucedía en esa casa, la cual, a pesar de su fachada lujosa, ocultaba secretos oscuros en su interior. Esa noche, aunque larga, no estuvo marcada por la misma sensación de vacío que antes. Stephanie sabía cuál era su misión, y no dejaría que nada ni nadie la detuviera. Cuando el amanecer empezó a pintar el horizonte, despertó con la mente aún nublada por las revelaciones de la noche anterior. Ahora, comprendía que la situación en la mansión era mucho más turbia de lo que Consuela había insinuado, y que su hijo estaba atrapado en un complot que todavía no entendía por completo. El momento esperado finalmente llegó. Tal como Rafael había prometido, Consuela salió temprano para atender asuntos relacionados con los negocios. El corazón de Stephanie latía con fuerza mientras cruzaba los pasillos en dirección al ala donde, según Rafael, encontraría a Azmina, la enfermera que cuidaba a su hijo. Al final de un largo corredor, casi oculto, apareció ante ella una puerta discreta, con una respiración entrecortada por la tensión. Stephanie alzó la mano y golpeó suavemente. Sus dedos temblaban. Unos segundos que parecieron eternos pasaron antes de que la puerta se abriera, revelando a una joven con un rostro marcado por el cansancio, pero con una mirada cálida. Era Azmina. ¿Es usted la madre de Esteban?, susurró la enfermera, como si de alguna manera ya supiera quién era Stephanie, aunque jamás se hubieran visto antes. Stephanie asintió, sintiendo un nudo en la garganta por la mezcla de emociones que la embargaba. Necesito saber la verdad sobre mi hijo, dijo, con voz firme, aunque temblorosa. Por favor, dígame lo que está ocurriendo. ¿Qué le ha pasado? Azmina, visiblemente nerviosa, lanzó una mirada rápida hacia ambos lados del pasillo antes de invitar a Stephanie a entrar. Cerró la puerta con sumo cuidado, y, al volverse, sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Hay muchas cosas que no debería contarle. Comenzó en un susurro apenas audible. Pero usted merece saber la verdad. Su hijo está gravemente enfermo. Y no solo a causa del accidente. El estómago de Stephanie se contrajo al escuchar esas palabras. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, su voz quebrada por el miedo. Azmina tragó saliva, evidentemente inquieta por lo que estaba a punto de revelar. No puedo probarlo, pero creo que Esteban ha estado siendo envenenado lentamente. El mundo de Stephanie pareció
detenerse en ese instante. Las palabras de Azmina fueron como un golpe que le cortó la respiración. ¿Envenenado?, susurró, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? ¿Quién podría hacer algo tan terrible?, preguntó Stephanie, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Azmina respiró profundamente antes de continuar. Su voz apenas un susurro cargado de preocupación. Consuela. Ella tiene el control absoluto de todo lo que sucede en esta casa. Desde el accidente de Esteban, nadie más ha tenido acceso directo a su tratamiento. Salvo yo y unas pocas personas de confianza de Consuela. Los síntomas que presenta su hijo no concuerdan con los de una simple caída. La debilidad extrema, los vómitos constantes, la pérdida gradual de movilidad. Todo indica que ha estado ingiriendo algo que lo ha debilitado lentamente. Stephanie la miró horrorizada. Pero... ¿cómo puedes estar segura de eso? No tengo pruebas concretas, admitió Azmina. Pero cada vez que Esteban muestra algún signo de mejoría, de repente su salud empeora justo después de una de las visitas de Consuela. Una rabia fría recorrió el cuerpo de Stephanie. ¿Cómo era posible que Consuela, la mujer en quien Esteban había confiado, pudiera hacerle algo tan monstruoso? Su hijo estaba siendo destruido desde dentro, por la misma persona que debía cuidarlo. No puede ser, murmuró, luchando por contener las lágrimas. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué podría ganar haciendo daño a su propio esposo? Azmina bajó la mirada. Su expresión triste. Control. Desde que Esteban cayó enfermo, Consuela ha asumido el control total de los negocios. Ha hecho movimientos financieros sospechosos. Y su hermano Mateo también está involucrado. Todo parece indicar que están vaciando lentamente las cuentas de Esteban, apoderándose de sus bienes. Si Esteban muere, Consuela heredaría todo. Las palabras de Azmina fueron como un golpe en el pecho para Stephanie. Todo empezaba a tener sentido. La frialdad de Consuela. El silencio sofocante que envolvía la casa. Las miradas esquivas de los empleados. Era un complot. Un plan cuidadosamente orquestado para arrebatarle a Esteban no solo su vida, sino todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y mientras tanto, su hijo se consumía en una cama, debilitándose más con cada día que pasaba. Tenemos que hacer algo. Debemos sacarlo de aquí cuanto antes, dijo Stephanie con la voz cargada de desesperación. Azmina asintió, pero su rostro reflejaba preocupación. Lo sé, pero no será fácil. Consuela tiene todo bajo su control. Cada medicamento que recibe Esteban pasa primero por sus manos. Y tiene a los médicos bajo su mando. He intentado cambiar el tratamiento. Pero cada vez que hago algún cambio, Consuela lo descubre. No sé cuánto más podré seguir ayudándolo sin que ella se entere. El miedo se apoderó de Stephanie. El nudo en su garganta se apretaba cada vez más. Pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Debían actuar. Y rápido. Pero también comprendía que sin pruebas, sus esfuerzos serían inútiles. Necesitaban algo concreto que pudieran llevar a las autoridades para desenmascarar a Consuela. ¿Hay alguna manera de conseguir pruebas de lo que le están haciendo a mi hijo?, preguntó Stephanie, con la mirada fija en los ojos de Azmina, buscando una chispa de esperanza. Azmina asintió, aunque con cautela. He estado guardando muestras de los medicamentos que Consuela le administra a Esteban. Creo que puedo hacer que un médico de confianza las analice, pero necesitaré tiempo. Y será muy arriesgado. Si Consuela se entera de lo que estamos haciendo, podría empeorar las cosas para Esteban.
Stephanie sabía que el tiempo no estaba de su lado. Pero también comprendía que sin pruebas no tendrían ninguna oportunidad de salvar a su hijo. Consuela y Mateo eran peligrosos. Y un solo error podría costarle no solo la vida a Esteban, sino también a Azmina y a ella misma. Tienes que hacerlo, Azmina. Es nuestra única oportunidad, suplicó Stephanie, tomando las manos de la joven con una desesperación que emanaba de lo más profundo de su ser. Por favor, tenemos que salvar a mi hijo. Azmina asintió, con una determinación clara reflejada en sus ojos. Lo haré. Pero usted también debe tener cuidado. Consuela no es ingenua. Si llega a sospechar que estamos tramando algo, no dudará en tomar medidas. Lo que estamos haciendo es extremadamente peligroso. Stephanie lo sabía. El peligro la rodeaba como una sombra constante. Pero el amor por su hijo era más fuerte que cualquier miedo. No importaba lo que tuviera que arriesgar. No importaba el precio. No descansaría hasta ver a Esteban a salvo. Mientras Azmina se ocupaba de recoger las muestras y de preparar el plan para analizarlas, Stephanie se quedó sola en la pequeña habitación. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones encontradas. El miedo la paralizaba. El miedo a lo que Consuela sería capaz de hacer si descubría lo que tramaban. Pero, por otro lado, una furia creciente y una inquebrantable determinación la mantenían en pie. La lucha que se avecinaba sería dura. Lo sabía, pero estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío por su hijo. Cuando salió de la habitación, Rafael la esperaba en el pasillo. Aunque el cansancio se reflejaba en su rostro, había un rastro de alivio en su mirada. ¿Todo está en marcha?, preguntó en voz baja. Stephanie asintió con firmeza. Esteban está siendo envenenado. Consuela lo está matando lentamente. Rafael cerró los ojos, como si las palabras de Stephanie confirmaran las sospechas que llevaba tiempo albergando. Al abrirlos de nuevo, había en ellos una determinación férrea. Le ayudaré en todo lo que sea necesario. No podemos permitir que Consuela se salga con la suya. Stephanie asintió, sabiendo que ahora más que nunca necesitaría aliados. Rafael y Azmina serían sus pilares en esta batalla. El tiempo jugaba en su contra. Pero al menos ahora tenía un plan. Y lo más importante, una esperanza. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Y Stephanie sintió que la verdadera batalla por la vida de su hijo acababa de comenzar. Estaba lista para enfrentarse a Consuela, sin importar lo que eso significara. Los días pasaron lentamente en la mansión, cada uno cargado con una tensión silenciosa que aumentaba a medida que el tiempo transcurría. Stephanie sentía el peso de la incertidumbre presionarla más con cada día que pasaba. Mientras esperaba que Azmina pudiera reunir las pruebas que confirmaran el envenenamiento de Esteban. No podía permitirse cometer un solo error, ni actuar con precipitación. Consuela y Mateo representaban una amenaza mucho mayor de lo que ella había imaginado. Durante el día, Stephanie se movía por los pasillos, observando con atención los movimientos del personal. Y, sobre todo, los de Consuela. La esposa de su hijo parecía más ocupada que nunca, constantemente hablando por teléfono y saliendo de la casa para atender los negocios. A pesar de su fachada de control y elegancia, Stephanie percibía claramente la frialdad en cada paso que Consuela daba. Cada vez que la veía pasar, notaba el desprecio en su actitud, como si la presencia de Stephanie no mereciera siquiera una mirada. Mientras tanto, Rafael seguía siendo su único aliado dentro del personal de la mansión.
El mayordomo mantenía a Stephanie al tanto de cada movimiento de Consuela y Mateo, mientras Admina luchaba día a día por mantener a Esteban estable y recopilaba cuidadosamente las muestras de los medicamentos adulterados. Sin embargo, Stephanie sabía que las pruebas no serían suficientes para salvar a su hijo. Necesitaban algo más. Algo que pudiera exponer por completo a Consuela. Sabía que el pasado de esa mujer ocultaba algo oscuro y debía desenterrarlo. Una tarde, bajo un cielo gris que amenazaba con romperse en lluvia, Stephanie decidió que era el momento de actuar por su cuenta. En algún rincón de esa mansión debían estar las respuestas que buscaba. Algo que revelara quién era realmente Consuela y los planes sombríos que tramaba. Rafael le había advertido sobre los despachos de Consuela y Mateo, ubicados en una de las salas más remotas de la casa. Eran 2 habitaciones que siempre estaban cerradas con llave, pero el mayordomo, en un gesto de lealtad y desesperación, le había entregado una copia de las llaves. Con el corazón latiendo con fuerza, Stephanie se acercó a la puerta del despacho de Consuela. La mansión estaba inusualmente silenciosa, y sabía que tanto Consuela como Mateo habían salido a la ciudad para una reunión importante. Este era el momento que había estado esperando. La llave giró en la cerradura con un leve clic, y Stephanie empujó suavemente la puerta, abriéndola lentamente. El despacho reflejaba perfectamente la personalidad de Consuela. Impecable, frío, y sin rastro alguno de calidez. Los muebles de caoba oscura y los cuadros costosos que adornaban las paredes hablaban de poder y control absoluto. Stephanie se dirigió al escritorio. Allí, ordenados meticulosamente, había varios documentos. Sabía que debía moverse rápido, pero también ser extremadamente cautelosa. Con manos temblorosas comenzó a revisar los papeles, buscando algo que le proporcionara una pista sobre los oscuros secretos de Consuela. Contratos de negocios, acuerdos financieros. Todo parecía estar en orden. Pero entonces, en el fondo de un cajón, sus dedos rozaron algo que la hizo detenerse. Era un archivo personal, con el nombre de Consuela impreso en letras doradas. Su respiración se aceleró mientras lo abría con cuidado, consciente de que lo que encontrara dentro podría cambiarlo todo. Las páginas del archivo contenían una serie de cartas y documentos que desvelaban un pasado que Consuela había ocultado con un esfuerzo meticuloso. Las cartas eran correspondencia de sus 2 matrimonios anteriores. Y a medida que leía, una imagen aterradora comenzaba a tomar forma en la mente de Stephanie. Consuela había sido la viuda de 2 hombres ricos antes de casarse con Esteban. Ambos matrimonios habían terminado de forma trágica. Los 2 hombres murieron en circunstancias sospechosas, poco después de firmar documentos que la nombraban heredera de sus fortunas. Entre las cartas, una en particular captó la atención de Stephanie. Era de un hermano de uno de los fallecidos, y relataba con detalle cómo había intentado investigar la muerte de su hermano. Sin embargo, cada esfuerzo había sido frustrado por Consuela, quien había utilizado su influencia para silenciar a la prensa y a cualquier persona que pusiera en duda la versión oficial del accidente. Stephanie sintió cómo la repugnancia y el horror la invadían al darse cuenta del ciclo que Consuela había repetido una y otra vez. Casarse con hombres ricos, manipularlos y luego deshacerse de ellos para quedarse con sus fortunas. Ahora, Esteban, su querido hijo, estaba a punto de convertirse en la próxima víctima de esa lista de traiciones y muertes. Stephanie apretó los puños mientras una mezcla de rabia y dolor luchaba por desbordarla. Pero sabía que no podía permitirse ceder ante esas emociones. Necesitaba mantenerse firme, concentrada. Esta información era crucial, pero no bastaría para condenar a Consuela sin pruebas del envenenamiento.
Sin embargo, con este archivo, al menos podría exponer la verdadera naturaleza de Consuela ante las autoridades. Guardó rápidamente el archivo en su bolso y salió del despacho con el corazón acelerado. Aún quedaba el despacho de Mateo, y Stephanie estaba convencida de que allí encontraría más pruebas sobre la conspiración financiera que ambos hermanos habían estado urdiendo, mientras Esteban yacía indefenso en su cama. Con la misma cautela, se dirigió al despacho de Mateo. Utilizó la llave que Rafael le había proporcionado para abrir la puerta. El interior era mucho más austero que el de Consuela, con montones de papeles y libros legales desparramados por todas partes. A diferencia del orden casi clínico de su hermana, Mateo parecía trabajar rodeado de un caos controlado. Stephanie comenzó a revisar las carpetas y los documentos apilados sobre el escritorio, buscando cualquier cosa que pudiera incriminar a Mateo y Consuela. Y lo que encontró le produjo un escalofrío que le recorrió la espalda. Había contratos firmados por Esteban, en los que cedía el control de sus negocios a Consuela. Las firmas eran recientes, pero Stephanie sabía bien que su hijo había estado demasiado enfermo como para sostener un bolígrafo en las últimas semanas. Eso solo podía significar una cosa: las firmas habían sido falsificadas. Además, entre los papeles encontró varios registros de transferencias bancarias a cuentas desconocidas, todas vinculadas a Consuela y Mateo. El dinero que Esteban había trabajado tan arduamente para ganar estaba desapareciendo, siendo drenado poco a poco en un plan meticulosamente calculado para dejarlo sin nada, y para que Consuela se quedara con todo lo que quedara de su fortuna. Stephanie sintió un frío intenso en el pecho. La prueba estaba justo ante ella. No solo querían la vida de su hijo, también estaban destruyendo su legado, arrebatándole todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Rápidamente, sacó su teléfono y tomó varias fotos de los documentos, sabiendo que debía actuar rápido antes de que alguien la descubriera. Guardó con cuidado las pruebas en su bolso y salió del despacho, con el corazón martilleándole en el pecho. Ya lo tenía todo. El oscuro pasado de Consuela, las firmas falsificadas y los registros financieros que demostraban la traición. Lo único que faltaba ahora eran las pruebas del envenenamiento. Regresó a su habitación con una sensación de alivio y terror al mismo tiempo. Había dado un paso crucial hacia la salvación de su hijo, pero el peso de lo que acababa de descubrir la aplastaba. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado? ¿Cómo era posible que Consuela, la mujer que había prometido cuidar y amar a Esteban, fuera la mente detrás de semejante crueldad? Al día siguiente, Stephanie se encontró con Azmina en secreto. La enfermera le entregó cuidadosamente las muestras de los medicamentos que había recolectado en los últimos días. Stephanie las guardó con gran cautela, consciente de que un médico de confianza sería el encargado de analizarlas. Si sus sospechas eran ciertas y los medicamentos estaban adulterados, tendrían la prueba definitiva para enfrentar a las autoridades. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en darnos los resultados?, preguntó Stephanie, con la ansiedad reflejada en sus palabras. Azmina suspiró, exhausta por la tensión acumulada durante los últimos días. Espero que no más de unos días, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosas, advirtió. Consuela está comenzando a sospechar. Si se da cuenta de que estamos conspirando, podría actuar antes de que tengamos las pruebas necesarias. Stephanie asintió, con el peso del tiempo aplastándola. Cada día que pasaba significaba un riesgo mayor para la vida de Esteban. Sabía que no podían apresurarse.
La única forma de derrotar a Consuela era ser tan meticulosas como ella lo había sido en su plan para destruir a Esteban. Azmina le aseguró que haría todo lo posible para mantener a Esteban lo más estable que pudiera, aunque se estaba volviendo cada vez más complicado. La situación se tornaba más angustiante con cada día que transcurría. Pero ambas sabían que no podían rendirse ahora. No cuando habían llegado tan lejos. Esa noche, de regreso en su habitación, Stephanie sintió el peso abrumador de las pruebas que había recopilado. El miedo a que Consuela descubriera lo que estaban tramando la mantenía en constante estado de alerta. Sabía que una confrontación directa era inminente, y que cuando ese momento llegara, necesitaría reunir cada gramo de valor y fuerza para enfrentarse a una mujer tan astuta y peligrosa como Consuela. Desde la ventana, Stephanie observó las luces titilantes de la ciudad en la lejanía. Se preguntaba cuántas vidas más habría destruido Consuela con su insaciable ambición. Pero algo era absolutamente seguro. Su hijo no sería la próxima víctima. Con esta determinación renovada, Stephanie comenzó a preparar su mente y su espíritu para los próximos pasos. Los días en la mansión pasaban con una lentitud agobiante, y con cada hora que avanzaba, sentía que el tiempo se volvía en su contra. Sabía que la situación se volvía más crítica con cada día, que Esteban permanecía bajo el control de Consuela y Mateo. Sin embargo, ahora tenía algo a su favor. Las pruebas estaban en proceso y el envenenamiento de Esteban estaba a punto de ser revelado. Pero, aún, había algo que la inquietaba profundamente. Incluso con las pruebas, Esteban seguía siendo prisionero en su propia casa. En los últimos días, Consuela apenas había salido de la mansión, lo que complicaba cualquier intento de acercarse a su hijo. Cada movimiento de Consuela era calculado y frío. Y Stephanie sentía que la mujer empezaba a sospechar de algo. A pesar de todo, el destino le brindó una oportunidad inesperada. Una mañana, Rafael le informó en secreto que Consuela y Mateo tenían una reunión importante fuera de la ciudad, y que estarían ausentes durante gran parte del día. Este era el momento que Stephanie, Azmina y Rafael habían estado esperando pacientemente. El plan para escapar debía llevarse a cabo ahora, mientras Consuela y Mateo estaban fuera. Sabían que cualquier retraso podía resultar fatal. No podían simplemente sacar a Esteban de la mansión, sin que alguien intentara detenerlos, por lo que habían diseñado un plan con precisión meticulosa. Apenas había amanecido cuando Consuela y Mateo se marcharon de la casa. Rafael, siempre eficiente y discreto, había confirmado que los guardias de la entrada y las cámaras de seguridad estaban temporalmente desactivadas, gracias a una pequeña avería que él mismo había provocado. El tiempo ahora corría a su favor, pero eran muy conscientes de que cualquier error podría costarles caro. Azmina ya estaba en la habitación de Esteban, preparándolo cuidadosamente para el traslado. Aunque débil y apenas consciente, parecía percibir que algo importante estaba a punto de ocurrir. Sus ojos, apagados por la enfermedad, vagaban lentamente, intentando captar lo que sucedía a su alrededor. Cuando Stephanie entró en la habitación, se detuvo en seco al ver a su hijo en ese estado. Habían pasado semanas desde la última vez que había podido estar tan cerca de él. Y ahora, tenerlo delante la sobrecogió. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera contenerlas. El hombre que había sido su orgullo y fortaleza ahora yacía en la cama, apenas una sombra de lo que una vez fue. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y
y su cuerpo tan delgado y frágil que parecía que se rompería con solo tocarlo. Verlo así le rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero al mismo tiempo despertó en ella una fuerza que no sabía que tenía. No podía permitir que su hijo muriera en ese lugar. Esteban, hijo mío, susurró mientras se acercaba a la cama, tomando suavemente su mano. Estoy aquí, mi amor. Voy a sacarte de aquí. Esteban giró lentamente su cabeza hacia ella, y aunque no pudo pronunciar palabra alguna, en sus ojos apareció un pequeño destello de reconocimiento. Stephanie supo en ese instante que a pesar de la enfermedad y el veneno que lo había consumido durante meses, en el fondo, Esteban seguía luchando. Azmina se acercó con pasos silenciosos. Tenemos que moverlo ahora, antes de que Consuela regrese, dijo en un susurro apremiante. La ambulancia está lista. Nos llevará a una clínica privada donde estará a salvo. Stephanie asintió, secándose rápidamente las lágrimas. Sabía que ese no era el momento para quebrarse. Juntas, ella y Azmina ayudaron a Esteban a incorporarse con mucho cuidado. Su cuerpo, tan débil, apenas podía sostenerse por sí mismo, y cada movimiento parecía causarle dolor. Pero no había otra opción. Debían sacarlo de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Rafael apareció en la puerta con una silla de ruedas, y con extremo cuidado colocaron a Esteban en ella. El silencio en la mansión era total, pero cada pequeño sonido, desde el leve chirrido de las ruedas hasta el suave roce de las sábanas, resonaba como un eco en los pasillos vacíos. Cada ruido parecía amplificarse, y el temor de ser descubiertos estaba siempre presente. El trayecto por los pasillos de la mansión fue una agonía silenciosa. Cada sombra, cada esquina parecía esconder una amenaza inminente. A medida que se acercaban a la salida trasera, donde la ambulancia los aguardaba, Stephanie no podía dejar de imaginar lo que sucedería si Consuela o Mateo regresaban antes de lo previsto. Su corazón latía con fuerza, y la urgencia aumentaba con cada paso que daban. Finalmente, alcanzaron la puerta trasera. La ambulancia, tal como Azmina había prometido, estaba allí, con un conductor que ella misma había contratado. Alguien de confianza que se aseguraría de que llegaran a la clínica sin contratiempos. Con sumo cuidado, colocaron a Esteban en una camilla y lo subieron al vehículo. Stephanie apenas pudo respirar hasta que las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo comenzó a alejarse de la mansión. Azmina, sentada a su lado, monitorizaba con atención cada signo vital de Esteban, mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad hacia la clínica. Aunque sabían que el peligro inmediato había quedado atrás, el riesgo seguía siendo enorme. Consuela y Mateo pronto descubrirían la desaparición de Esteban. Y cuando eso sucediera, su furia sería devastadora. Desde la ventanilla, Stephanie observó cómo la mansión se hacía más pequeña en la distancia. Parte de ella sintió un alivio inmenso al ver desaparecer el lugar que había destruido la vida de su hijo. Pero su parte más racional sabía que esto solo era el comienzo. Sacar a Esteban de allí era solo el primer paso. La verdadera batalla aún estaba por venir. La clínica privada a la que llegaron era pequeña, discreta, oculta del bullicio de la ciudad. Azmina había elegido el lugar con sumo cuidado. Un sitio donde Esteban pudiera recibir la atención médica que necesitaba, lejos del alcance de Consuela y Mateo. Tan pronto como llegaron, un equipo médico, ya al tanto de la situación, se hizo cargo de Esteban, llevándolo rápidamente a una sala donde comenzaron a tratarlo. Stephanie se quedó en la sala de espera,
sentada en una silla de plástico incómoda. Mientras Admina y los médicos trabajaban dentro, la espera se hacía interminable. Cada minuto sin noticias sobre el estado de su hijo era una tortura emocional que la desgarraba por dentro. Después de lo que parecieron horas, Admina salió de la sala, con una expresión de alivio, moderado. Esteban está estable por el momento, dijo con voz tranquilizadora. Los médicos creen que podrán revertir parte de los daños, pero será un proceso largo y complicado. Lo más importante ahora es que está en un lugar seguro. Stephanie soltó un largo suspiro, uno que había estado conteniendo durante todo el día. Aunque su hijo aún luchaba por su vida, el simple hecho de que estuviera fuera del control de Consuela y Mateo ya era un alivio inmenso. Sabía que Esteban aún no estaba completamente fuera de peligro. Pero, al menos, ahora tenía una oportunidad de recuperarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Stephanie, mirando a Azmina con los ojos llenos de incertidumbre y esperanza. ¿Ahora? Debemos esperar los resultados de las pruebas de los medicamentos, respondió Azmina con calma. Pero en sus ojos se reflejaba la misma tensión que sentía Stephanie. Si logramos confirmar que Esteban fue envenenado, podremos llevar el caso ante las autoridades. Las pruebas financieras que has reunido también serán fundamentales. Consuela y Mateo no podrán escapar de esto sin consecuencias, dijo Azmina, con un tono seguro. Stephanie asintió, aunque sabía que ese momento todavía parecía lejano. Quedaba mucho por hacer, y la amenaza de Consuela aún estaba presente. Ella y Mateo no se quedarían de brazos cruzados cuando descubrieran que Esteban ya no estaba bajo su control. Sin embargo, en ese instante, Stephanie se permitió un respiro de paz. Su hijo estaba a salvo. Al menos por ahora. Y eso era más de lo que había tenido en semanas. Con el rostro marcado por el cansancio, pero con una determinación renovada, se sentó en la sala de espera. Sabía que la lucha no había terminado, pero al menos habían dado un paso crucial hacia la libertad de Esteban. El silencio en la clínica era distinto al de la mansión. Aquí no había sombras acechando en cada rincón ni secretos oscuros escondidos detrás de las puertas. Aquí había esperanza, aunque frágil. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando Consuela y Mateo llegaron a la mansión. El ambiente dentro del coche estaba cargado de tensión. Aunque acababan de tener una reunión importante, sus mentes no estaban del todo en los negocios. Consuela había notado pequeños detalles extraños en la casa durante los últimos días. Había algo en el aire que la incomodaba. Y aunque no podía identificar exactamente qué, sentía que las cosas no estaban bajo su control como antes. Tan pronto como llegaron a la entrada principal, algo llamó su atención de inmediato. La seguridad parecía inusualmente relajada. Consuela frunció el ceño, saliendo rápidamente del coche mientras Mateo, siempre más cauteloso y metódico, la seguía de cerca. El ambiente en la mansión parecía tranquilo. Pero ese silencio absoluto que antes le resultaba tranquilizador ahora se había vuelto inquietante. Cuando entraron, Rafael, el mayordomo, los recibió como de costumbre, con su expresión neutral. Pero Consuela, experta en leer a las personas, percibió algo diferente en su mirada. Era sutil, casi imperceptible, pero no pasó desapercibido para ella. Observó a Rafael por un segundo demasiado largo, como si tratara de desentrañar lo que ocultaba, pero no dijo nada en ese momento. Su desconfianza crecía rápidamente. ¿Está todo en orden, Rafael?, preguntó, con una voz suave, pero cargada de autoridad.
Todo está como siempre, señora, respondió el mayordomo, desviando la mirada. Ese simple gesto fue suficiente para aumentar las sospechas de Consuela. Pero decidió no presionarlo por el momento. A lo largo de los años, había aprendido a confiar en su intuición. Y esa intuición ahora le gritaba que algo había cambiado mientras ella no estaba. Intercambió una mirada con Mateo, quien, aunque no compartía la misma sensación de urgencia, asintió levemente, como reconociendo sus pensamientos. Sin más palabras, ambos se dirigieron hacia el ala donde Esteban había estado recluido. Mientras tanto, en la clínica, Stephanie miraba el reloj con creciente ansiedad. Azmina había insistido en que necesitaba descansar, después de un día tan tenso. Pero Stephanie no podía apartar de su mente la imagen de Consuela y Mateo descubriendo que Esteban había escapado. Stephanie sabía que ese momento estaba cerca. Pronto, el silencio sepulcral que reinaba en la mansión sería destrozado por una tormenta de furia desatada. El doctor emergió de la habitación donde habían estado estabilizando a Esteban durante las últimas horas. Se acercó a Stephanie y a Azmina, que esperaban ansiosamente en el pasillo. Su hijo está estable por ahora, informó con una voz calmada pero firme. Su cuerpo ha respondido positivamente al tratamiento inicial. Pero el envenenamiento al que ha sido sometido ha sido lento y prolongado. Le llevará tiempo recuperarse, si es que lo logra completamente. Stephanie sintió un nudo en la garganta mientras tragaba saliva. La angustia la consumía. ¿Va a sobrevivir?, preguntó con voz entrecortada, temerosa de la respuesta. El doctor hizo una pausa, como si estuviera eligiendo con sumo cuidado sus palabras. Tiene buenas probabilidades de sobrevivir, pero necesitará atención constante y cuidados intensivos. El daño causado por el envenenamiento es considerable, y su recuperación será un proceso largo y complejo. Lo que más necesita ahora es descanso y estabilidad. Stephanie asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Al menos, su hijo seguía con vida, aunque la recuperación fuera incierta. Pero sabía que ese alivio sería efímero. Fuera de esas paredes, en el mundo exterior, la amenaza de Consuela y Mateo seguía acechando. Y solo era cuestión de tiempo antes de que empezaran a buscar a Esteban. Azmina, interrumpiendo los pensamientos de Stephanie, habló con un tono urgente. Las pruebas del envenenamiento. ¿Cuánto tiempo más llevará obtener los resultados completos? Unos días más, respondió el doctor. Lo que hemos encontrado hasta ahora confirma nuestras sospechas. Pero necesitaremos un análisis más exhaustivo para que sea considerado evidencia formal. Unos días más. Para Stephanie, esos días prometían ser interminables. No había tiempo que perder. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para que Consuela actuara. Y Stephanie sabía que no se quedarían quietos. La tormenta estaba a punto de desatarse. En la mansión, Consuela y Mateo llegaron finalmente a la habitación de Esteban. Consuela abrió la puerta con la misma frialdad y seguridad de siempre, esperando encontrar a su esposo en el estado indefenso y débil en el que lo había dejado. Pero cuando la puerta se abrió completamente, su corazón se detuvo por un instante. La cama estaba vacía. Por un segundo, su mente se negó a procesar lo que veían sus ojos. No había personal médico. No había equipo. Ni rastro de Esteban. La habitación estaba completamente vacía. Impecable. Como si nadie hubiera estado allí. El silencio, que antes le brindaba consuelo, ahora le parecía ensordecedor. La mirada de Consuela, antes fría y calculadora, se transformó en una expresión de desconcierto puro.
Lentamente. Giró hacia Mateo, cuyos ojos también se habían ensanchado al comprender lo que la ausencia de Esteban significaba. ¿Dónde está?, escupió Consuela, apenas controlando la furia que amenazaba con desbordarse. Mateo, reaccionando rápidamente, comenzó a revisar la habitación de arriba a abajo, como si pudiera encontrar alguna pista que indicara a dónde había ido Esteban. Pero la habitación estaba meticulosamente en orden, sin señal alguna de lucha o de una huida forzada. «Esto no puede estar pasando», murmuró Consuela, su habitual control desmoronándose visiblemente. «¿Cómo es posible que se haya ido? Nadie podría haberlo sacado de aquí sin que yo lo supiera». Con el rostro torcido por la furia, Consuela se volvió hacia Rafael, que se había mantenido a una distancia prudente, observando en silencio. «Rafael, ¿quién estuvo aquí mientras estábamos fuera?», preguntó Consuela, su tono frío como el hielo. Rafael, que había anticipado esta confrontación, mantuvo la mirada baja, ocultando sus pensamientos. «Solo el personal de siempre, señora. Nadie ajeno a la casa», respondió con calma. «¿Nadie lo vio salir?». Consuela estaba perdiendo el control poco a poco. Su fachada de seguridad y poder comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo era posible que Esteban desapareciera sin dejar rastro? Rafael hizo una pausa sutil, midiendo cada palabra con cuidado. «Es posible que alguien del personal lo haya ayudado a salir», sugirió, dejando la frase en el aire, sin atreverse a señalar a nadie directamente. Sabía que acusar a alguien abiertamente podría poner en peligro, tanto a él como a otros. Consuela se volvió hacia Mateo, y la ira pura ardía en sus ojos. «Te lo dije», escupió con desprecio. «Sabía que debíamos haber tomado más precauciones. Sabía que no podíamos confiar en nadie. Pero no importa. Lo encontraremos, y cuando lo hagamos, no habrá nadie que pueda interponerse en nuestro camino». Mientras tanto, en la clínica, el ambiente era igual de tenso. Aunque Stephanie se sentía aliviada de que su hijo estuviera a salvo, la preocupación por lo que vendría no la dejaba tranquila. Consuela y Mateo no se detendrían ante nada para recuperar a Esteban y retomar el control de sus negocios. Sabía que la calma era solo temporal. Azmina, percibiendo la inquietud de Stephanie, se sentó a su lado. «Sé lo que estás pensando», dijo en voz baja. «Consuela vendrá por él. Lo sabemos. Pero estamos más cerca de obtener lo que necesitamos para detenerla». Stephanie asintió lentamente. Pero su corazón seguía acelerado, incapaz de encontrar consuelo. «Esteban ha sufrido tanto», murmuró, con el peso de la culpa en su voz. «No entiendo cómo llegamos a este punto. ¿Cómo no vi quién era realmente Consuela?». Azmina apretó suavemente la mano de Stephanie, intentando infundirle tranquilidad. «Hiciste todo lo que pudiste», susurró con empatía. «Y ahora has hecho lo más importante. Has sacado a Esteban de sus garras. Ahora es el momento de luchar para que nunca vuelva a caer en sus manos». Stephanie sabía que Azmina tenía razón. Consuela y Mateo podían ser poderosos, pero ahora ellas tenían sus propias armas. Las pruebas del envenenamiento, los documentos que demostraban las maniobras financieras sucias, todo estaba de su lado. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, había una certeza. Esteban ya no era una víctima indefensa. Ahora, ellas lucharían por él. Y esta vez, Consuela y Mateo enfrentarían la justicia. Mientras la noche envolvía la clínica y una brisa fresca entraba por las ventanas,
Stephanie comenzó a prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que no sería fácil. Pero el amor de una madre es una fuerza imparable. Consuela podía haber calculado cada paso de su conspiración, pero subestimó la fortaleza que nace del amor, del sacrificio y de la determinación. La batalla por la vida y el legado de Esteban apenas comenzaba. El nuevo día llegó con una calma inquietante. La calma antes de la tormenta. Sentada junto a la cama de Esteban, en la clínica, Stephanie observaba cómo su hijo respiraba suavemente, su pecho subiendo y bajando de manera constante. El sonido del monitor cardíaco era la única señal constante de que la vida aún luchaba dentro de ese cuerpo debilitado. A su lado, Asmina revisaba con atención las constantes vitales de Esteban, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero eran conscientes de que la recuperación sería un proceso largo y que el veneno había dejado cicatrices profundas en su cuerpo. Sin embargo, el hecho de que Esteban estuviera a salvo y comenzando a mejorar era una pequeña victoria. Un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero Stephanie sabía que esa paz era frágil, temporal. Consuela no se rendiría sin luchar. Y en cualquier momento, su furia desatada caería sobre ellos como un huracán. El tiempo avanzaba despacio. Cada tic-tac del reloj en la pared era un recordatorio de que el enfrentamiento final se acercaba. Solo faltaba una pieza más en su plan. Las pruebas definitivas que confirmaran que Esteban había sido envenenado. De repente, Asmina entró apresurada en la habitación, su rostro reflejando una urgencia palpable. «Las pruebas han llegado», anunció, sin poder ocultar el nerviosismo en su voz. «Los resultados confirman lo que temíamos. Esteban ha estado recibiendo dosis progresivas de veneno durante meses». Stephanie sintió una oleada de emociones. Alivio y horror mezclados en su pecho. Alivio porque por fin tenían las pruebas necesarias para llevar a Consuela ante la justicia. Y horror porque esas mismas pruebas confirmaban la maldad metódica de la mujer que había traicionado a su hijo. Consuela no solo había intentado destruirlo física y emocionalmente, sino que lo había hecho con crueldad calculada, envenenándolo lentamente para arrebatarle todo lo que él había construido. ¿Y ahora qué?, preguntó Stephanie, intentando mantener la calma mientras su mente se llenaba de posibilidades. Asmina, siempre pragmática, respondió con rapidez. Con estas pruebas médicas, junto con los documentos financieros que ya tenemos, podemos presentar una denuncia formal. Pero debemos actuar rápido. Consuela no tardará en descubrir dónde estamos. O peor aún, podría usar su influencia para frenarnos antes de que podamos acudir a las autoridades. Stephanie asintió, comprendiendo perfectamente la urgencia de la situación. Sabía que no podían permitirse ningún error. Con las pruebas en sus manos, el siguiente paso sería enfrentarse a Consuela y Mateo en su propio juego. Pero esta vez, con la ley de su lado. Mientras tanto, en la mansión, Consuela estaba fuera de sí. Los empleados, aterrorizados por su temperamento volátil, se movían rápidamente para evitar quedar atrapados en su camino. La desaparición de Esteban la había desquiciado completamente, no solo porque había perdido el control sobre él, sino porque temía lo que podría suceder si alguien descubría lo que realmente había estado haciendo. Si las pruebas del envenenamiento salían a la luz, toda su vida, su fortuna y su reputación estarían en peligro. «Esto no puede estar pasando», murmuraba para sí misma, mientras caminaba frenéticamente de un lado a otro en el despacho de Mateo. «Lo teníamos todo bajo control. Mateo»,
aunque más calmado. Compartía la misma preocupación. Sentado detrás de su escritorio, repasaba con detalle los contratos y los movimientos financieros que habían manipulado cuidadosamente durante meses. No es tan simple como que desaparezca, dijo Mateo sin levantar la vista. Si Esteban está recibiendo tratamiento médico, es solo cuestión de tiempo antes de que se descubran las pruebas del envenenamiento. Y entonces estaremos perdidos. Consuela lo miró con furia, frustrada por la calma de su hermano. Entonces tenemos que detenerlo, gritó, sus ojos llenos de rabia. No podemos dejar que llegue a ese punto. No ahora. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos?, preguntó Mateo fríamente. No podemos simplemente ir a la clínica y sacarlo de allí. Ya es demasiado tarde para eso, aunque sabía que su hermano tenía razón. Consuela no podía evitar sentirse desesperada. Sabía que Stephanie y Yasmina estaban detrás de todo, y la idea de que su plan perfecto se estuviera desmoronando la llenaba de ira. Hay otras formas de controlar la situación, dijo Mateo, finalmente, levantando la mirada. Si logramos que las autoridades se pongan de nuestro lado antes de que ellas presenten las pruebas, podemos desacreditarlas. Necesitamos hacer que parezca un ataque personal de Stephanie, para retomar el control de los negocios de Esteban. Consuela sonrió, entendiendo el plan de su hermano. Sí. Podemos hacer que todo esto parezca una trampa. Desacreditar a Stephanie. Hacerla parecer desesperada. Después de todo, ¿quién confiaría en una madre que intenta culpar a su nuera de un accidente? Sabían que no era una solución a largo plazo, pero les daría el tiempo suficiente para evitar que las pruebas llegaran a las autoridades y cambiar la narrativa. Horas más tarde, en la clínica, Stephanie y Yasmina estaban listas para llevar las pruebas a las autoridades. Yasmina había contactado a un abogado de confianza que las acompañaría para presentar las pruebas médicas y los documentos financieros. Justo cuando estaban a punto de salir, el teléfono de Yasmina sonó. La voz del abogado al otro lado de la línea era tensa. Hay un problema, dijo. Consuela y Mateo han presentado una denuncia contra ustedes. Alegan que Esteban fue secuestrado por su madre, y que todo esto es parte de un plan para retomar el control de los negocios. Stephanie sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Cómo es posible?, preguntó, con la voz quebrada por la indignación. Esteban está luchando por su vida. Lo sé, dijo el abogado. Pero parece que están moviendo hilos detrás de escena. Intentan desacreditarlas antes de que puedan presentar las pruebas. Deben actuar ahora. Stephanie miró a Yasmina, sabiendo que la batalla legal sería aún más difícil de lo que habían imaginado. Pero no podían detenerse. La vida de Esteban estaba en juego. Vamos a luchar con todo lo que tenemos, dijo con determinación. En el juzgado, la batalla legal comenzó con intensidad. Consuela, con su habitual elegancia, se presentó ante el juez fingiendo ser una esposa preocupada, acusando a Stephanie y Yasmina de haber secuestrado a Esteban para apartarlo de su tratamiento médico y reclamar su fortuna. Sin embargo, cuando Stephanie presentó las pruebas del envenenamiento, junto con los documentos que demostraban la manipulación financiera, el tribunal quedó en completo silencio. La compostura de Consuela se desmoronó a medida que los abogados y testigos presentaban la evidencia de su traición. El juez, tras revisar todas las pruebas, rápidamente entendió la verdad. Esteban no había sido secuestrado,
sino rescatado de una esposa que intentaba asesinarlo lentamente para apoderarse de su fortuna. Declaró a Consuela y Mateo culpables de intento de asesinato y fraude financiero. La sentencia fue un golpe mortal para ellos. El imperio de Consuela, que había construido manipulando a todos a su alrededor durante años, se derrumbó en minutos. Agentes de seguridad la escoltaron fuera de la sala, mientras Stephanie, agotada pero aliviada, se dejó caer en una silla, sintiendo finalmente que la justicia había prevalecido. Los días siguientes al juicio fueron un tiempo de alivio y reflexión para Stephanie. Con la sentencia de Consuela y Mateo, la vida comenzó a retomar un ritmo más tranquilo. Aunque tanto ella como Esteban sabían que el proceso de sanación sería largo. El viento cálido del verano soplaba, suavemente, sobre los campos donde Stephanie había vivido casi toda su vida. Y ahora, se encontraba de nuevo en ese lugar, junto a su hijo, quien se recuperaba lentamente. Esteban fue trasladado desde la clínica a una pequeña casa rural alquilada cerca del hogar de Stephanie, donde recibía atención médica constante, alejado de los recuerdos dolorosos de la mansión. Aunque su estado seguía siendo delicado, sus fuerzas comenzaban a regresar. Y aunque el camino por recorrer era largo, estaba vivo, fuera de peligro, rodeado del amor de su madre. Stephanie estaba sentada en el porche, mirando cómo el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos. Los sonidos de los pájaros llenaban el aire. Habían ocurrido tantas cosas en los últimos meses que a veces le costaba creer que todo había terminado. Recordaba cada momento de angustia, cada lágrima junto a la cama de su hijo. Y ahora, Esteban estaba a salvo y Consuela y Mateo enfrentaban las consecuencias de sus actos. Azmina llegó poco después, con una sonrisa cansada pero satisfecha. Había decidido continuar como la enfermera de Esteban durante su recuperación y, con el tiempo, se había convertido en una amiga cercana para Stephanie. Ambas habían recorrido un largo camino de lucha y sacrificio, y el lazo que habían forjado era irrompible. Hoy lo vi un poco mejor, dijo Azmina mientras se sentaba junto a Stephanie. Está recuperando la movilidad en las piernas, y los médicos creen que pronto podrá empezar a caminar de nuevo, aunque será un proceso lento. Stephanie sonrió. Cualquier pequeña mejora era un regalo inmenso. Gracias, Azmina. No sé cómo habría hecho todo esto sin ti, dijo, con voz llena de gratitud. Azmina le devolvió la sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. No lo hice solo por Esteban. Tú has sido increíble, Stephanie. Tu amor y tu determinación salvaron a tu hijo. Fuiste tú quien nunca se rindió, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Stephanie miró hacia el horizonte, dejándose llevar por las palabras de Azmina. No se consideraba una heroína, pero sabía que había luchado con todo lo que tenía. El amor de una madre la había impulsado a enfrentarse a Consuela. Más tarde, cuando Esteban ya estaba en la cama, sintió la presencia de su madre, y abrió los ojos lentamente. «Mamá», murmuró suavemente. Stephanie se sentó a su lado y le tomó la mano. Sentir el contacto cálido de su hijo la reconfortaba, recordándole que aún estaba con ella. «Estás mejor cada día, hijo mío», dijo con ternura. «Pronto estarás corriendo por los campos, como cuando eras niño». Esteban sonrió débilmente. «Tal vez no tan rápido como antes, pero espero estar de pie pronto». Ambos quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Ya no eran necesarias tantas palabras. Solo estar juntos después de todo lo vivido era suficiente. «Quiero que sepas algo, mamá»,
dijo Esteban de repente. Aunque no podía moverme ni hablar. Te sentía cerca. Sabía que no me habías abandonado. Eso me dio fuerzas para seguir luchando. Stephanie sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Apretó la mano de su hijo con más fuerza, intentando contener las emociones. Siempre estaré contigo, Esteban, dijo, su voz quebrándose. Siempre. Con el tiempo, la vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Esteban fue recuperando movilidad gracias a la fisioterapia y al apoyo de Asmina y los médicos. Cada pequeño paso representaba una victoria. No solo para él, sino también para Stephanie, que veía cómo su hijo volvía a ser el hombre fuerte que siempre había conocido. El juicio fue una catarsis para Stephanie. A pesar del dolor que su hijo había sufrido, ver que la justicia prevalecía le dio una sensación de cierre. El imperio que Consuela construyó con mentiras se desmoronó. Y aunque el daño a Esteban no se borraría por completo, ahora sabían que él estaba fuera de peligro. Con el tiempo, Stephanie regresó a vivir en su casa en el campo, el refugio que siempre había sido su hogar. Esteban permaneció cerca, en una pequeña casa rural donde continuaba su recuperación.